patria y los dioses, se abre la sesión. Bueno, le doy la bienvenida a todos los invitados, científicos, científicas, asesores, asesoras, a Nicolás Luco. Entonces, te damos la palabra, Fernando. Roberto, perdón. Presidente, el día de hoy en tabla de la comisión estaba con objetivo analizar el proyecto de ley de presupuestos para el año 2019 en materia de recursos destinados para la ciencia. Para estos efectos se invitó a la gente del Ejecutivo, a CONICIT, al subsecretario de Educación y al coordinador del programa del Fondo de Innovación del Ministerio de Economía. Y hasta aquí, digamos, no hemos recibido respuestas de que vienen. Aparentemente, digamos, no estarían viniendo. Pero también por instrucciones, digamos, de la Comisión, nosotros hemos trabajado con la asesoría presupuestaria del Congreso, a objeto de identificar en el presupuesto 2019 cómo está en relación con lo que fue el presupuesto para 2018. Al efecto sería bueno recordar la metodología, porque la metodología que fue usada para estos efectos es la misma que se concordó en años anteriores, ya más de 2 años, con el Ministerio de Economía en el sentido de identificar cuáles son aquellas asignaciones que significan ciencia, que están repartidas dentro del presupuesto. No es solamente una sola, no es solamente CONICIT, digamos, sino que hay varias otras más, ¿ya? Entonces, se concordó con el Ministerio de Economía y se trabajó con esa misma metodología, ¿ya? Y esa es la metodología que vamos ahora a explicar a través de uno de nuestros analistas, digamos, que trae una presentación para estos efectos. Nos va a indicar en dónde están identificados los recursos, a cuánto asciendes y en qué porcentaje en relación con el año anterior, en qué situación estamos en este año. Y hay que recordar además que el 2019 sería el año en que entraría, digamos, en vigor el Ministerio de Ciencia, y tiene el plazo de 1 año desde la publicación del proyecto para la instalación definitiva. Dejo la palabra con usted entonces a Rubén Catalán, que es el jefe de nuestra oficina de asesoría presupuestaria. Buenas tardes. He hecho llegar a ustedes un informe que es el que elaboramos nosotros ya desde hace algunos años, donde, como explicaba muy bien el don Roberto, se da a conocer un poco las distintas asignaciones que en la ley de presupuesto contienen recursos que de alguna manera están relacionados con innovación, ciencia y desarrollo tecnológico. Siguiendo la metodología que utiliza normalmente el Ministerio de Economía para informar respecto de las platas públicas que se destinan a esta materia en los organismos internacionales como la OCDE y otros. Básicamente, vemos que los recursos para ciencia e innovación tecnológica en el año 2019, de acuerdo al proyecto de ley, son identificados 668.863 millones, donde el 51% está comprometido en el Ministerio de de Educación, y un 26% en el Ministerio de Economía, teniendo también después otra serie de partidas presupuestarias que involucran algunos recursos, como transporte a través del Fondo de las Telecomunicaciones, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, etcétera, Ministerio de Energía. Fundamentalmente lo que se encuentra es que el año 2018, utilizando esta misma metodología, se identifican 701.203 millones de pesos, que corresponde a la ley de presupuestos aprobada, actualizada en miles de pesos de 2019. El año 2019 el proyecto contempla 668.863 millones. Esto representa una diferencia de un menor aporte por 32.340 millones, es decir, una variación real negativa donde decrece en un 4,6% lo que el proyecto de presupuesto 2019 contempla. Fundamentalmente, de recursos encontrados a través de las distintas asignaciones en el presupuesto corresponden a las partidas de educación, fundamentalmente, como lo acabo de decir, economía, pero también tenemos en interior a través de la asignación de los gobiernos regionales, los FIC sin distribuir,
algunos dineros en agricultura a través de los institutos tecnológicos, el Ministerio de Transporte a través de los fondos de las telecomunicaciones, el Ministerio de Energía con los programas de energía renovables no convencionales, etcétera. Y fundamentalmente podemos ver que cuando vemos un detalle por cada una de las partidas, si bien el Ministerio de Educación, por ejemplo, crece en un 0,7% en términos reales, encontramos que CONICYT decrece en un menos 0,1, es decir, 296 millones menos. El Ministerio de Economía presenta cifras que son un poquito más negativas, especialmente en Corfo, donde se disminuyen 24.000 millones. Y esto hace que el total de economía tenga una diferencia de 42.000 millones menos que el año 2018, lo que implica un 19% de los recursos rebajados en relación a los mismos que están vigentes actualmente. Insisto en que esta es una comprobación que se hace en relación a la ley aprobada versus el proyecto de presupuesto 2019, igualando las monedas, porque muchas veces los informes que trae la Dirección de Presupuesto lo que hace es establecer un parámetro de comparación que consiste en la ley de presupuesto aprobada, más una serie de reajustes y leyes especiales donde estiman un monto que se va a llegar a ser el vigente al 31 de diciembre del 2018, y eso se compara con el 2019. Nosotros, como no tenemos esas cifras y no podemos llegar a ellas, lo que hicimos fue tomar la ley, aplicarle el reajuste necesario para que quede expresada en miles de pesos del 2019 y hacer la comparación. Y por eso que arroja estas diferencias. En transporte tenemos un incremento importante en el fondo de las telecomunicaciones, que son 32.000 millones de pesos. Y en energía tenemos una disminución de más de 9.000 millones, que representa un 34% en relación al año 2018, que está dado fundamentalmente por el Plan de Acción de Eficiencia Energética, donde se disminuyen los recursos. Hay otros recursos que están en los gobiernos regionales del Ministerio del Interior, sí, con 13.000 millones menos aproximadamente, haciendo la sumatoria entre todos ellos, un 29% menos. El Ministerio de Defensa, donde disminuyen algunos ítems que están asociados a estos gastos, como son en el CHOA, o en el Instituto Geográfico Militar, y en el Ministerio de Agricultura fundamentalmente aquellos que están relacionados con los institutos tecnológicos, que tienen 2.700 millones menos, un 7% en relación al año anterior. En términos fundamentales, eso es lo que podría decir respecto a lo que se encontró en este, como le digo, barrido de asignaciones del presupuesto 2019, donde sin duda puede haber algunas otras asignaciones que puedan estar incluidas o no, pero que la verdad es que debieran representar variaciones muy menores. Carola. Una pregunta para entender bien, porque claro, aquí tenemos una institucionalidad nueva, pero que presupuestariamente no se ve reflejada todavía, ¿o no? O ¿cómo uno supondría un traspaso de recursos partiendo de una situación base, que aquí lo que nosotros deberíamos tener ninguna disminución? O sea, me parece que son bien increíbles los datos. Pero más allá de eso, la creación del ministerio debería implicar el movimiento de ciertos recursos que antes iban por otras vías y que se concentran en la nueva institucionalidad. ¿Pudieron ver algo de eso? ¿O? Sí, en el actual proyecto de presupuesto 2019 no hay nada respecto del nuevo ministerio. Ahora, cuando analizamos un poco las cifras contenidas en el proyecto de ley de la creación del ministerio, se vio que las cifras corresponden básicamente a lo que educación contempla dentro del presupuesto de innovación. Por tanto, el Ministerio contemplaba del orden del 50% de las cifras que están expresadas acá. Uno de los objetivos que contenía el proyecto era poder aunar los distintos recursos que están repartidos en distintas reparticiones del presupuesto para poder tener un manejo más concentrado y dirigido. Sin embargo, el proyecto solamente recogió aquellos recursos que estaban asignados al Ministerio de Educación. Y entiendo que, si no mal no me falla la memoria, hablaban de un orden de 338.000 millones, que corresponde prácticamente a la mitad de lo que el país informa como recursos para esta finalidad, como recursos públicos a los organismos internacionales. Se ofrece la palabra Andrés. Muchas gracias por la presentación. Sí, más que una opinión, es una pregunta, porque
Efectivamente, en la ley del Ministerio se concentran los recursos no solamente del Ministerio de Educación, que son CONICYT, sino que también Milenio del Ministerio de Economía y también algunos Corfo, que no son muchos. Pero además, el Ministerio contemplaba recursos frescos del orden de 4.000 y tantos millones para la instalación y funcionamiento. Entonces yo no sé si eso está en el presupuesto, cuándo va a aparecer y cómo eso se relaciona con la instalación de un ministerio que debiera ser pronto. Eso, presidente. Bueno, lo que yo puedo contestar es que en el proyecto de presupuesto 2019 no viene la creación del ministerio. Muy probablemente parte de ello esté contemplado en Tesoro Público, donde hay un ítem para financiamientos comprometidos que dice en relación con las leyes que se vayan aprobando. Pero de los 4.000 millones que es para funcionamiento y de la creación del ministerio con las asignaciones tanto de economía como de educación que van a contemplar, no están contempladas en el 2019 como proyecto de ley inicial. Probablemente cuando eso ocurra, al igual como se ha hecho en la aprobación de ministerios anteriores, lo que se hace es, una vez aprobado, cambiar esto y desde Tesoro Público se hacen los movimientos de recursos. Lo más probable es que parte de los recursos adicionales que implica la implementación del ministerio provengan de otro presupuesto que está en SEXPRES. Pero de todas maneras, lo relevante y lo importante es que hay una incoherencia entre la decisión de hacer un ministerio de ciencia respecto de poner esta política de ciencia como una prioridad y que los recursos nuevos que pueden haber para el ministerio son los recursos que va a generar el mayor costo de la burocracia. Lo que a nosotros nos parece preocupante es que hay una disminución en términos reales de esos 32.000 millones de pesos, que significa una disminución de un 4.6%. Uno lo entendería si tuviéramos un presupuesto exuberante en ciencia, pero todos sabemos que Chile destina 0,38% de los recursos del Producto Interno Bruto a la ciencia, muy debajo de los estándares internacionales, incluso regionales, y muy por debajo de los países que tienen algún grado de competitividad real en materia de desarrollo. Entonces, por eso nos parece importante esta información, porque es la misma información que dimos el año pasado, por lo tanto, hemos seguido comparando las mismas cifras con la misma metodología, que es lo que es relevante. Ya el año pasado, para no decir que esto es un tema de un determinado gobierno, el aumento de ciencia fue casi inexistente. Y por lo tanto es un país que no le dedica la importancia que tiene a los desafíos que los mismos gobiernos señalan, por lo menos desde el punto de vista del discurso, señalan que establecen como prioridad, pero eso no se correlaciona, no se relaciona con finalmente la decisión real, concreta, la expresión de voluntad se traduce en el presupuesto. Bueno, por eso que la idea es tener una conversación con el mundo. Aquí hay representantes de universidades de Chile, católicas, están representantes del mundo de la ciencia, de distintas instituciones. La idea es justamente movilizarnos para solicitarle al presidente Piñera que se cumpla un poco lo comprometido, lo que se ha señalado, y al ministro de Hacienda también, de entender que si Chile no hace este tipo de inversiones, difícilmente vamos a lograr la realización o el objetivo que ha señalado el propio presidente de la República, de ser un país desarrollado en esta década que viene. Entonces, por eso era la idea de plantear esta sesión. Debemos dar la palabra al representante de la Universidad Católica. Roberto, ¿quiere decir algo antes? Sí, tratar de responder un poco a lo que preguntaba Andrés, ¿ya? Precisar dos cosas. La ley dice en su artículo 13º transitorio, la ley que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el primer presupuesto lo va a fijar el presidente de la República a través de decretos expedidos por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, tanto la agencia como el Ministerio. Pero bien, pero después de eso, que ahí podría entenderse que habría posibilidad de ingresar recursos.
Pero después de eso, el artículo 19 del proyecto 19 transitorio dice que el mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley, o sea, la ley del Ministerio de Ciencia, en su primer año presupuestario de vigencia, que entendemos que sería el próximo, se financiará con cargo a los recursos que se transfieren de las partidas correspondientes a los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, Secretaría General de la Presidencia, de Educación y de Transportes y Telecomunicaciones, a la partida que se cree para el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Es decir, corresponden los recursos más o menos a lo que nosotros hemos estado trabajando. Son de esos ministerios donde hemos tomado los antecedentes. Eso es, presidente. No. Quería comentar que por lo menos respecto a la documentación que pudimos recopilar... Preséntate primero. Perdón, mi nombre es Pedro Buchón, soy vicerrector de investigación de la Universidad Católica de Chile. Quería señalar que, de acuerdo a la información por lo menos que nosotros estuvimos recopilando, accedimos a un PowerPoint que hablaba sobre proyecto de ley de presupuesto nacional y desglosado en distintos ítems, y ahí aparece justamente en la diapositiva número 81, bajo el Ministerio de Economía, como proyecto de ley en trámite, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, de alguna forma está explicitado dentro de la intención de lo que quiere efectuar el gobierno durante el año 2019. Creo que es un antecedente que no es menor, pero por lo menos sale explicitado ahí. Roberto, ¿qué dice usted? Estaba consultando a la asesoría presupuestaria, porque eso debería haberse reflejado en la partida del Ministerio de Economía. Y me dice que no revisada esa partida, digamos, no estaría eso reflejado. Alex. Gracias, presidente. Alex Calerge, de la Católica. Bueno, valoro mucho el trabajo que hizo la comisión, ¿verdad? Y sin duda es muy útil mirar la inversión que hacen los diferentes ministerios en ciencia, tecnología e innovación. Pero tengo dos preguntas básicamente que quisiera plantear o que pudiéramos discutir. Cada uno de estos presupuestos fue desarrollado internamente en cada ministerio. Por lo tanto, no me queda claro cuánto es el nivel de influencia que realmente podemos tener en las definiciones que toma cada ministerio con su glosa presupuestaria. Y segundo, que si bien y es un aspecto negativo que el total disminuya, justamente los ministerios que mencionaba Sergio, como transporte y telecomunicaciones y educación, tienen un aumento respecto al año anterior. Entonces, puede que algo de lo que se va a invertir en el ministerio esté contemplado en esos incrementos. Entonces, en el fondo quería plantear que de qué manera uno realmente puede abordar las disminuciones de cada ministerio, cuánto uno puede influir en lo que decide cada ministro o ministra en relación a su presupuesto. Y segundo, ministerios como economía, como transporte y educación tienden a un aumento. Entonces, eso, como el año pasado, cuando planteamos este análisis, el argumento, el contraargumento fue que había un aumento en educación, por ejemplo, en el presupuesto. Sí, la verdad es que solamente puedo comentar al respecto que los recursos que vayan a pasar al Ministerio es parte de lo que va a tener que discutir probablemente el Ejecutivo con el Congreso. Y esa discusión es relevante porque muchos de los recursos que están en educación, economía o transportes puede que no pasen a formar parte del Ministerio. ¿Y esto por qué cobra gravitancia? Porque cuando uno mira la lógica presupuestaria, se da cuenta que los ministerios, una vez que tienen un monto asignado, a los años siguientes tienden a tener un crecimiento bastante inercial. El reajuste del sector público, uno que otro programa, pero en términos generales, si alguna de las asignaciones que están contempladas en este informe quedan dentro del ministerio que actualmente están y no pasan al nuevo ministerio,
los dueños de esos recursos siguen siendo los ministerios sectoriales y podrían ellos, una vez que el proyecto específico que puede tener relación con tecnología, el día de mañana no tener relación con innovación y tecnología y ser ocupado en sus distintos sectores, y por tanto el Ministerio de la Ciencia no contaría con esos recursos. Entonces es un aspecto importante en lo que va a ser la configuración de los recursos presupuestarios del futuro ministerio, la definición de las asignaciones y los montos que queden ahí contemplados. La palabra al vicerrector de la Chile. Gracias. Mi nombre es Flavio Salazar, soy el vicerrector de investigación de la Universidad de Chile. Y bueno, yo creo que más allá de los elementos técnicos que tienen que ver con el presupuesto, a mí lo que realmente me preocupa y me decepciona es el mensaje que queda después de presentar este presupuesto. No se ve una intención de profundizar en una discusión que hemos mantenido durante varios años y que generalmente a esta altura no ha habido un año en que no nos cause algún tipo de decepción, porque yo creo que en el fondo no hemos sido capaces de transmitir la necesidad de incorporar los temas de ciencia y tecnología a un proyecto de desarrollo país. No lo hemos logrado porque uno no lo ha visto en el debate. Yo creo que a pesar de que se aprobó el proyecto del Ministerio, no ha habido ninguna acción que permita más o menos vislumbrar cuáles son los objetivos que vienen para los próximos periodos respecto a la ciencia y la tecnología. No tenemos ningún tipo de información, ni siquiera un medio de discusión, porque en algún momento nos entusiasmamos y logramos establecer en esta misma comisión, pero también dentro de las mismas universidades, una discusión transversal de para qué queríamos ciencia y tecnología, la importancia que tenía, etcétera. Y hoy día se ha ido diluyendo. Y eso es preocupante. Es preocupante no para las universidades, sino que realmente yo lo veo preocupante para el país, su desarrollo. Entonces, a mí me parece que una disminución de este tipo y sobre todo en espacios donde se veía incluso un auge como Scorfo es muy preocupante. Leo. Leopoldo Soto, físico, trabajo en la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Soy secretario de la Sociedad Chilena de Física, pero mis opiniones son personales, no comprometen en nada a la Comisión de Energía Nuclear. Bueno, claramente no es una buena noticia que el presupuesto disminuya, pero viéndolo, tratando de sacarlo mejor, una cosa que a mí me preocupa y me ha preocupado hace mucho tiempo es cómo usar mejor los recursos que hay, sobre todo si estos son pocos. Y en particular, puede ser una buena noticia que se disminuyan algunos recursos en Corfo si es que no van a seguir siendo usados en planificaciones estratégicas y en estudios que rara vez se ejecutan y que se hacen años, cada vez que cambia el gobierno se vuelven a hacer, se demoran lo que se demora cada periodo en hacerse y después no se ejecutan. Eso podría ser una buena noticia si es que esos recursos se usaran en otra cosa, pero si simplemente se acaban, no es una buena noticia. Por otro lado, los propios recursos que tienen los institutos de investigación del Estado pueden ser usados de mejor manera. Hay un problema que es que hay 5.000 profesionales haciendo posgrado en el extranjero y en Chile, muchos de ellos para ser investigadores y no tienen dónde volver a devolver la inversión que Chile ha hecho. Y por otro lado, en los institutos del Estado, menos del 5% son investigadores profesionales de su dotación. Y se está jubilando mucha gente. Conozco el caso de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que el año pasado se jubilaron más de 30 personas. Sin embargo, las nuevas contrataciones que podrían ser para investigadores no son así. Entonces, una forma de usar mejor los recursos sería motivar o condicionar a que el presupuesto de los institutos del Estado se condicione a que los cargos que se jubilan se usen en contratar investigadores. Y eso no es menor. Puede parecer una cosa muy doméstica la que estoy diciendo, pero responde a un anhelo de largo plazo y a una política de largo plazo que es usar a las personas que el país ha invertido para que se formen. Yo no sé si es posible condicionar los recursos, motivar, usen el verbo que mejor sea. Por su intermedio, presidente, hago esa pregunta. Y la otra pregunta que tengo es que respecto de
los recursos que van a ingresar por los nuevos contratos que se hicieron con Abermale y con Sokimich, que van a entrar para hacer investigación en litio. ¿Dónde van a estar esos recursos? ¿En qué se van a usar? ¿Y cómo se van a asignar para actividades específicas? Gracias. Le damos la palabra al vicerrector de la Católica. Muchas gracias. Quería recordar algunos elementos de lo que se conversaba anteriormente entre Alexis y... ¿Nombre? Y Roberto, sí, perdón. Que justamente uno de los argumentos que el año pasado se dio para el presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y fue un argumento que lo discutimos, lo conversamos y se utilizó en la justificación, era justamente que habían corridas presupuestarias de los ministerios que iban a pasar a formar parte de este nuevo ministerio. Entonces, es como no nos olvidemos de la historia, eso fue justamente uno de los argumentos que se utilizó. Por lo tanto, tenemos que solicitar que se dé cuenta de aquello. Lo otro era reforzar lo que usted mismo, presidente, señalaba y que decía también Flavio, respecto al sentido de urgencia. Yo creo que tenemos que acoger como país frente al diagnóstico. O sea, una vez más vamos a estar hablando que el 0,38% del PIB forma parte de nuestra investigación, que tenemos que ayudar a la pequeña y mediana industria, que es ahí donde se está produciendo hoy día la mayor iniciativa de innovación, de emprendimiento, para que puedan sacar adelante sus iniciativas, que tenemos que buscar mecanismos para poder hacer proyectos de investigación y desarrollo en conjunto con la industria, que tenemos que ser coherentes con los programas de Ingeniería 2030, Ciencia 2030 y todas las reformas curriculares que se hacen a nivel escolar, universitario y técnico, para poder ayudar en el desarrollo y la transferencia de ese conocimiento. Por lo tanto, yo no me quedo tranquilo, sinceramente, con una vez más estar en esta situación estanca frente a un diagnóstico que ya es añejo, que lo hemos ido señalando, y frente a lo cual se han ido haciendo desarrollos en otras agencias. Entonces tenemos que ser consecuentes con lo que se está impulsando desde otros ministerios para poder canalizarlo. Y por último, en relación al comentario anterior, que también lo tenía anotado, creo que tenemos que ser muy consecuentes con la regionalización y el impulso que le estamos dando particularmente a las regiones extremas donde tenemos recursos naturales. Tenemos nuevamente parte del discurso Chile como laboratorio natural, ¿no es cierto?, donde tenemos recursos importantísimos a los cuales hay que agregarle valor y por lo tanto que estamos desaprovechando. Entonces también aquí no veo tampoco esa línea de, como tercer punto, de diversificación, de impulso regional para poder sacar adelante todas las iniciativas que se han prometido y el valor agregado que nosotros queremos generar. Gracias. Yo creo que todos coincidimos. Yo sumo a zonas extremas. Yo vengo de la discusión del presupuesto de las regiones y el plan especial de zonas extremas disminuyó un 23% en sus recursos. Entonces, conocemos el esfuerzo que se ha hecho regionalmente, pero pareciera que eso también está un poco en cuestión y que de alguna manera eran esfuerzos regionales que estaban también en la misma línea de este esfuerzo de aumentar investigación, desarrollo de tecnología y también innovación. Pero yo creo que lo importante es, tal cual como se hizo el año pasado, qué acciones podemos hacer para visibilizar esto. O sea, aquí nos falta un actor, que el representante del Ejecutivo, que nos hubiera explicado si esto viene, cuál es la idea. Si presupuestariamente no lo vemos, eso es un indicador. Uno dice a veces está en el mensaje, está en el discurso, pero el hecho concreto es si tiene un ítem donde nosotros podamos decir esto es lo que se va a destinar, que se pueda despejar eso, y ahí no sé si pedir una reunión especial en que podamos participar los distintos actores. Pero yo creo que en esto nosotros merecemos una respuesta primero. Yo creo que lo importante es que esto está empezando, no el puerto de llegada, es el inicio de un debate, de una conversación, que es compleja, pero nosotros tenemos que el propio presidente de la República, en todas sus intervenciones, en Chile y en el extranjero, me tocó acompañarlo a Naciones Unidas, a OEA, ha señalado el desafío de Chile en la ciencia, la innovación, como una prioridad absoluta. En segundo lugar, tenemos que el año 2017 se logró avanzar en el Ministerio de Ciencia, que finalmente se aprobó este año. Por lo tanto, es un segundo hito muy relevante. Y lo que es totalmente incoherente y contradictorio, dado esas declaraciones, dado que con mucho esfuerzo y después de mucho trabajo con la comunidad científica, con un rol protagónico con la comunidad académica, se logró finalmente aprobar este ministerio, sacarlo adelante, es que no se tome conciencia de la importancia que tiene el presupuesto.
Entonces, es cierto, es una discusión vieja que no hemos logrado superar, pero yo les propongo que tengamos una estrategia conjunta para lograr que el presupuesto no puede retroceder. Nosotros le habíamos planteado al gobierno, al presidente Piñera, o a cualquier gobierno que viniera, el desafío de llegar a un punto del producto en 4 años, que sería lo razonable. De hecho, Argentina tiene un punto del producto. Nosotros con 0,38, incluso si tuviéramos los mismos recursos que se tuvieron el año pasado, no hubiera esta disminución de los 32.300 millones de pesos, estaríamos muy por debajo de los estándares regionales e internacionales. Entonces, lo que creo que corresponde es, primero, invitar nuevamente a los ministros de Hacienda y SEXPRES, que han tenido un rol importante en todo lo que ha sido la definición de las políticas de ciencia, plantearles nuestra preocupación. Yo creo que tenemos que pedirle una reunión al presidente de la República, dado que él tiene un interés que él mismo ha señalado particular y especialísimo en esta materia, y lograr que se modifique este criterio. Este criterio es un castigo y una condena para Chile, porque ninguna de estas oportunidades que tenemos como país se va a poder materializar con un presupuesto como ese, porque el presupuesto esconde una decisión política, da cuenta de una voluntad política. Entonces no es real la voluntad política. Nosotros no tenemos doctores suficientes ni en sismología, ni en áreas estratégicas como es todo el tema alimentario, el tema de la acuicultura. No tenemos suficientes doctores ni siquiera en el campo astronómico, para qué decir en el campo de la física. O sea, estamos muy por debajo de los estándares que requiere Chile para dar un salto adelante en materia digital, en materia solar, en materia de litio. Entonces, si queremos de verdad avanzar, esto tiene que ser un compromiso formal y verdadero. Entonces, yo lo que les propongo es que iniciemos, como corresponde, respetuosamente, pero usando todos los medios que tenemos, una acción concertada para lograr convencer a nuestras autoridades de que con este presupuesto estamos viviendo una involución, un retroceso, y no estamos aprovechando ninguna de las oportunidades que se han señalado, que el propio presidente ha declarado, y que en realidad de verdad es una renuncia a poder enfrentar desafíos futuros. Las universidades no van a poder hacer más ciencia básica. ¿De qué estamos hablando? De hacer transferencias, de hacer patentación, si con estos presupuestos no va ni siquiera para profundizar las ciencias básicas, que son la base de cualquier tipo de desarrollo futuro. Cuando nosotros hemos dicho que queremos discutir una ley de patente para incentivar al mundo intelectual, al mundo científico a llevar más allá su proyecto, a visualizar su proyecto ya como instrumentos concretos de transferencia o tecnología, eso es un discurso vacío si no tiene presupuesto. Entonces, lo que les propongo es que lleguemos hasta acá, que citemos una próxima reunión en la autoridad, y nosotros mientras vamos a pedir una reunión con los que corresponde, ministro de Hacienda, con la Presidencia de la República, y vamos a tener una próxima reunión con las SEXPRES y con Hacienda para poder evaluar bien a fondo esto, porque aquí hay una partida doble de falta. No solamente disminuye el presupuesto de funcionamiento de la ciencia propiamente tal, sino que no están los recursos para el sistema burocrático administrativo. Entonces, esos recursos deben estar, pero tampoco son suficientes. La burocracia no va a poder hacer más de lo que se hace hoy día, va a ser menos, porque los presupuestos de los distintos programas están disminuidos en un 4,6%. Entonces, te damos la palabra a ti. Adrián Palacios, si bien soy vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad de Valparaíso, estoy más bien en representación como presidente del Comité de Investigación y Ciencia del CRUCH. Por lo tanto, creo que también ese es un apoyo, concuerdo completamente, digamos, lo que se ha discutido. Si veníamos con cierto pesimismo, esto aún es mayor de lo que pensábamos. Por lo tanto, por ese lado, yo estoy, digamos, y creo que va a ser también la opinión de nuestros colegas de otras universidades, de apoyar una iniciativa mediática y tener todas las reuniones necesarias para, ojalá, revertir este mal inicio, como lo estamos leyendo, de este presupuesto. Gracias. Señor presidente, solo recordar y volver a advertir que muy probablemente cuando se llegue a discusiones con el Ejecutivo, estas cifras las van a refutar, porque ellos tienen una metodología de comparación que es distinta. Entonces, probablemente
buscando otras bases de comparación uno llega a porcentajes de disminución o incluso hasta de aumento tal vez, no variando el proyecto 2019, sino que buscando una base de comparación que puede ser distinta, como el año 2018 hubo un ajuste presupuestario. Algunas de las asignaciones que fueron aprobadas en 2018 para ciencia puede que haya sufrido una merma importante, y por esa vía el guarismo que puede dar aquí el porcentaje de variación puede variar, pero al final la ley de presupuesto 2018 y el proyecto 2019 son hechos tangibles. Porque el presupuesto 2019 también podría ser fruto de posibles variaciones durante el desarrollo del año. En consecuencia, es importante tener ese detalle presente. Bueno, pero nosotros le vamos a pedir a la unidad de asesoría del Senado de Hacienda, que es una instancia totalmente neutra y transversal, ¿no? Porque pertenece al Senado, que nos siga asesorando en esta materia, porque nosotros queremos comparar manzanas con manzanas, porque lo hemos venido haciendo sistemáticamente, y es la discusión que dimos también el año pasado. Así que, si no hay más palabras, le agradecemos y los vamos a tener informados. Pero yo creo que sería bueno que cada universidad, que cada centro científico comunique esto a los distintos actores que son parte de sus instituciones. Se levanta la sesión.